cold there, right? Like right now, it is very cold. Mucho frío, right? Yes. It's here. Yes. I live in Manizales. Where are I'm you? from Manizales, and it's Manizales. Where are you? Oh, good. Very Yes. cool. Yes, it's cold too. Yeah. Yeah. Hello, Caro Fernandez, and hello, Alexandra, Daniel. How are you guys doing? Vamos a esperar 2 minuticos más que se terminen de conectar los que se van a conectar y ya empezamos. Bueno, yo creo que ya somos los que estamos. Okay, guys, a question. The first question, primera pregunta. ¿Están viendo, are you guys, the presentation, la agenda del día de hoy? ¿Se ve? Yes, teacher. Okay, thank you. So this is the agenda for today, and as I always say, these sessions we talk about grammar topics. En estas sesiones hablamos de grammar topics de la actividad y obviamente también aclaramos las dudas que puedan tener sobre las evidencias, contamos cuáles son las evidencias que deben entregar y para hasta qué fechas, ¿cierto? Tenemos pues para entregarlas y la última parte pues siempre hacemos como una rondita de preguntas por si todavía les quedan dudas, ¿cierto? Listo. Entonces, el día de hoy vamos a iniciar con un tema que es bastante carnudito y es pasado, ¿cierto? Pasado, el pasado de los verbos to be, que en este caso entonces es was y were, y pasado simple con los otros verbos, ¿cierto? Con los regulares, con los irregulares y todo esto. Bueno, entonces iniciaremos la sesión hablando entonces del pasado simple. Hablamos del pasado simple y del verbo to be. Sabemos que el verbo to be es el verbo, uno de los verbos más importantes dentro del idioma porque es el único verbo que se conjuga. Lo conjugamos según el sujeto del que estamos hablando. Entonces sabemos que en inglés, the verb to be is used to express who one is and where one is, all right? The conjugation of the verb to be is the following. Okay, esta es la conjugación del verbo to be. El verbo to be nos indica básicamente quién soy, o sea, quién yo soy y dónde estoy, ¿sí? En español nosotros tenemos los dos verbos, simplemente tú dices, ay, yo soy colombiano, yo estoy en Manizales, ¿sí? Entonces, pero en inglés tenemos un mismo verbo, es ese mismo verbo para esas dos expresiones, para decir dónde yo estoy y para decir quién soy, all right?
So, como les estaba diciendo, this verb has a conjugation. Tiene una conjugación. Recuerden que me pueden preguntar en cualquier momento, me pueden interrumpir, no hay ningún inconveniente, ¿ok? No dejemos las preguntas para el final porque a veces, bueno, la mayoría de las veces se nos olvida. Entonces, me pueden interrumpir, no le dé pena. Listo, entonces, como les estaba diciendo, as I was saying, the verb has a conjugation. We conjugate the verb be. So, for example, la primera es I am. I am da la respuesta de yo soy o yo estoy. Okay, so I am Kelly. I am Kelly Hiraldo and I am a teacher. Okay, yo di respuestas de quién soy. I am Kelly Hiraldo and I'm a teacher. And I am from Manizales. Yeah, I am from Manizales and I live in, I am from Manizales and I am at my house. ¿Ok? Entonces di respuesta de dónde, de quién soy y dónde estoy usando solo un verbo, el verbo to be. Now, this is I am. Now, you are. Yes, so you are responde a tú eres, tú estás, ustedes están, ¿sí? En inglés, bueno, es que hay una notica que nos dice que en inglés you is both singular and plural, como usted y ustedes, all right? Usted y ustedes nos sirve you, okay? Entonces, you are a teacher, you are Luis Fernando, you are Camilo, you are, usted es, o you are in Bogotá, you are in the hospital, ¿sí? Entonces, de quién es y en dónde está. Now, decimos que lo conjugamos porque cambia con cada sujeto, con cada pronombre. Entonces, ya tenemos I am, you are, seguimos con he is. ¿Ya? Esto lo estamos explicando, esto es un pequeño repaso. Este es en presente, ¿ok? Este es en presente. Yo necesito primero hablar en presente para contextualizarlos y después así llevarlos a pasado. Bueno, tenemos que he is. He is, él es, o él está, ¿ok? He is Camilo, he is a student, he is in Cartagena, he is in his house, ¿ok? Tenemos también she is Camila, she is at the university, está en la universidad. It is, bueno, ese it is es un pronombre que responde a eso o esta, ¿sí? Como lo usamos para los animales, para los objetos, para las cosas. Ok, entonces ese es it is. Then we have we are, nosotros somos, nosotros estamos, ok, and they are, ellos son, ellos están. Ok, este es el pequeño repaso de lo que es el verbo to be en presente, el verbo be in present. Now, let's go to past, which is what it is important for us, for this activity. In past. In past también lo conjugamos. El verbo to be también se conjuga para pasar. Pero ya no es I am, o she is, o you are, sino I was. So, ¿qué significa yo fui? ¿Ya? No es yo soy ni estoy, sino que yo fui o yo estuve en pasado, right? So I was a student, yo, Kelly, I was a student, I was a teacher, ¿ok? Ese se da pues como más comúnmente donde yo estuve, ¿cierto? Porque yo fui... no se me ocurre un ejemplo. Bueno, I was an alcoholic. Eso es un ejemplo, ¿cierto? Yo fui alcohólico, pero pues es un ejemplo, ¿cierto? I was an alcoholic. I was yo fui, bueno, ustedes les ocurrirá también otro ejemplo. Now, this is I was, okay? I was. You were. El are se transforma para were, okay? Que es el plural que nos indica estuvo, estuvieron, fueron, ¿sí? Este es para el you were. So you were a student, you were at college, you were at Manizales, you were, okay, en pasado.
He was. He was at the supermarket yesterday. Él estuvo en el supermercado ayer. He was at the supermarket yesterday. She was at the university last week, la semana pasada. It was un animal, un objeto, ¿sí? Ese it es como un pronombre que nos reemplazan los objetos. We were, nosotros fuimos, nosotros estuvimos. So we were at the university. We were at, yes, aquí se me acaban los ejemplos, pero yo creo que me estoy haciendo entender, ¿cierto? So we were, nosotros estuvimos y nosotros fuimos. Now they were. Ellos fueron, ellos estuvieron. ¿Ok? Estos son los pronombres con su correspondiente verbo conjugado. ¿Ok? ¿Qué hay que tener en cuenta aquí? Que básicamente, si se dan cuenta, was es para los singulares. ¿Sí ven? Para él, para ella, para la cosa, o sea, en singular, el sujeto en singular. Cuando es plural, que nosotros vemos que es nosotros, ellos, o sea, cuando se refiere a hartas cosas, a varias personas, usamos were, ¿ok? Esto se los aclaro porque no siempre nos referimos a personas, ¿cierto? No siempre usamos ese pronombre. A veces nos dirigimos y nos vamos hacia cosas, ¿cierto? Entonces necesitamos usar el plural. Entonces, cuando es plural, siempre es were. Cuando es singular, siempre es was. Okay. Now, here I have, guys, como siempre hacemos el ejercicio, no sé si de pronto alguien está acá del grupo de WhatsApp, yo siempre les dejo los links, chicos, para que practiquen. Yo sé que en el material, en el support material, hay muchísimas actividades que ustedes pueden hacer. Lo malo es que no se les califica, ¿cierto? O sea, ustedes no saben si finalmente les quedó bien o si les quedó mal. Estas páginas, yo se las dejo acá, se las estoy escribiendo en el chat, para que ustedes en un ratico, yo sé que ustedes son personas que les interesa mucho su educación bilingüe, entonces estas paginitas les corrige y les muestra el error, les dice, hey, estuvo bien, les muestra el porcentaje, o sea, como que les aclara que por qué, o sea, si estuvo bien, y por qué, si estuvo mal, por qué estuvo mal. Entonces, me parece que es importante que reforcemos, sobre todo los dos últimos ejercicios, es importante que reforcemos ese conocimiento sobre was y were en pasado simple, para que nos quede muchísimo más claro. Bueno, preguntas hasta ahí. Ahorita yo les, ¿qué? Ay, se me olvidó lo que les iba a decir. Bueno, sigamos. Esta es la primera parte del pasado simple, ¿sí? La primera parte del pasado simple es reconocer el verbo to be en. Ya vamos a ver, entonces, afirmativo, algo que yo estoy simplemente afirmando, ¿sí? Cuando yo estoy hablando aquí de afirmativo, es una frase, es algo que yo quiero decir, que es afirmativo, que estoy afirmando, o sea, que no estoy negando ni estoy preguntando, no estoy afirmando. Entonces, aquí tenemos varios ejemplos. Primero, I was at the supermarket. I was at the supermarket. Si se dan cuenta, responde a la pregunta de dónde estuvo. I was at the supermarket. I was at a party. You were at school. He was an engineer. She was your French teacher. It was a good conference. We were at the bank. They were excellent musicians. Okay. Estas son frases afirmativas que responden a la pregunta, bueno, al estar, al estuvo y al ser, al fue, ¿cierto? En pasado. Now we have more examples here. I was a good student when I was at school.
I was a good student when I was at school. You were a beautiful baby. He was my best friend when we were kids, and she was at the conference with me. Here I have, ¿y cómo lo formamos una frase afirmativa? Then we have a subject, right? El sujeto. Usualmente pues también lo conocemos como pronombre, right? The verb in past, that in this case is verb be, and then we have a complement, right? And then we have a complement, un complemento que obviamente tiene que ir acorde pues al verbo y a lo que se refiere. All right? That is affirmative. Eso es afirmativo. Now we continue with negative. This negative, wait 1 second, please. Now we have negative. Negative, para negar algo, ¿sí? Para negar algo en pasado con el verbo to be, simplemente le agregamos un not al verbo, ¿ok? La negación va en el verbo, vean aquí está. La negación va en el verbo. So, I was not at the supermarket. I was not at the supermarket. También, voy a ver si le puedo escribir acá. La contracción, que yo me imagino que ustedes ya también la han visto. A ver. Ya se me perdió. La contracción que usamos es wasn't, weren't. ¿Ok? ¿Que cuál se usa más para hablar? ¿Que cuál se usa más para...? Todas se usan. Chicos, las van a encontrar en speaking, o sea, en el inglés hablado en Estados Unidos, en Australia, en Inglaterra, en los países de África que hablan inglés, o sea, los van a encontrar en todos los lados. Wasn't y weren't. O, como ustedes quieran ponerlo también, was not and were not. Okay? So you were not at school. He was not an engineer. She was not my French teacher. It was not a good conference. We were not at a bank, and they were not excellent musicians. Son las mismas preguntas, son las mismas frases, pero estamos negando. Okay? Now we have more examples here. It was not a good movie. It wasn't a good movie. It was not a good movie. We were not in London. We were in Italy. O sea, aquí dice que no estuvimos en Londres, estuvimos en Italia. All right? So they were not happy in the celebration. All right? That is for negative. Negative. Es muy parecido, solo que le agregamos la negación al verbo to be. All right? Now for interrogative, to make questions, para hacer preguntas. Para hacer preguntas, la cosa tampoco se nos complica aún. ¿Por qué? Porque simplemente el verbo va a cambiar de posición. El verbo se va a ir hacia adelante. ¿Por qué, teacher? Porque así suena más bonito cuando tú preguntas. For example, was she at the supermarket? Was she at the supermarket? Esa es la forma correcta de preguntar, ¿ok? De hacer preguntas. Mucha gente pues simplemente, bueno, en el inglés común de las calles, tal vez no le cambia la posición y simplemente con la entonación dan cuenta que es pregunta. Pero pues nosotros estamos aprendiendo aquí el inglés como es, ¿cierto? So, was she at the supermarket? Posibles respuestas para esa pregunta. ¿Ella estaba en el supermercado? Las únicas dos respuestas es sí o no. Bueno, y maybe, pero pues no nos vamos a ir allá. Simplemente entonces, si es afirmativo, then you say, yes, she was. O si no estaba, then you say, no, she wasn't. All right? Now, another question. Was I in the right office? Estaba yo en la oficina correcta, in the right office, and then you say, yes, you were, or no, you weren't. Como que sí, tú estabas o no, tú no estabas. All right? Were you at school? Were you at school? Yes, I was. No, I wasn't. Was he an engineer?
Yes, he was. No, he wasn't. Was she your French teacher? Yes, she was. No, she wasn't. No, she wasn't. Was it a good conference? Yes, it was. No, it wasn't. Were we late? Yes, we were. No, we weren't. Were they excellent musicians? Yes, they were. No, they weren't. Okay, so something that you cannot forget, that verb goes to the first part of a sentence. Cambia la posición, okay? Cambia, change position, y cambia y va para el principio. Estas son preguntas de sí o no. Si se dan cuenta, las respuestas son de sí o no. Y esas no son el único tipo de preguntas que uno hace, o sea, porque pues imagínense cómo se limitaría, ¿cierto? Entonces, cuando hacemos preguntas, pero yo creo que eso va más adelantico, pero les voy a mencionar aquí como rápidamente, ¿sí? Obviamente nosotros no solo preguntamos para que nos digan sí o no, sino que a veces preguntamos qué, cómo, cuándo, por qué, a qué horas, cuánto, ¿sí? Entonces, cuando hacemos ese tipo de preguntas, por ejemplo, agreguemos acá. Bueno, cambiémosla acá. What, where, tal vez nos complicamos un poquito porque hay que cambiar toda la pregunta, pero bueno, yo creo que más adelantico lo podemos ver de una forma más clara. Listo, dejemos así para esta parte. Interrogative, interrogativo, was she at the supermarket? Entonces, cambia la posición del verbo to be, ¿ok? Cambia, va al principio. En afirmativo, está como entre el sujeto y el complemento. En negativo simplemente le agregamos el not, la negación, wasn't or weren't. Y para interrogative cambia de posición. ¿Ok? Listo. Ahora, preguntas. Chicos, hasta ahora sobre, yo creo que es un tema un poquito claro y que se practica más como haciendo, ¿cierto? Pero tiene preguntas. ¿No? Listo. Continuemos, porque es un tema bien jugoso. Ahora continuamos con los verbos regulares. Regular verbs. Le hicimos toda una sección al verbo to be porque el verbo to be es muy importante. Sin embargo, past simple, pasado simple, es un tema gramatical de mucha atención. ¿Listo? O sea, lo que es todo lo que tú puedes expresar en pasado tiene unas reglas y tiene una forma de decirse y una forma de hacerse. Entonces empezamos aclarando sobre los verbos regulares, regular verbs, ¿ya? Estos regular verbs, acá les voy a dar otro link. Kelly Ortiz me pregunta que cómo hacemos para el grupo de WhatsApp. Alguien, por favor, que la incluya al grupo de WhatsApp. Alguien que esté aquí. Alguien que esté aquí y nos pueda hacer el grandísimo favor de incluir a Kelly. Gracias. Bueno, sigamos. Listo, entonces estamos con los verbos regulares. Ahora, ustedes saben que obviamente la lengua inglesa, como todas las lenguas en el mundo, están regidas por unos verbos, ¿cierto? Caminar, sentir, correr, amar, reír. Esos son palabras que denotan acción, ¿cierto? Esos son los verbos, son palabras que denotan acción. Los que yo les mencioné están en presente, ¿cierto? Como también están los verbos en presente en inglés, que son la forma simple, perdón, wash, call, cook, open, close, and watch, ¿sí? Estos verbos están en forma simple, o sea, como en presente, ¿cierto? Como estamos viendo pasado
estos verbos sufren una transformación. Estamos hablando de los regulares. Regulares significa que para cambiar siguen una regla, ¿sí? Para cambiar, para transformarse, para denotar pasado, para significar pasado, sufren un cambio, una regla, ¿sí? Perdón, un cambio. Y este cambio sigue una regla, ¿cierto? ¿Cuál es esa regla? Que simplemente agregamos ed al final, ¿cierto? Entonces, wash queda en washed. I washed my car yesterday. I washed my car yesterday. Yesterday es ayer. Entonces, yo lavé mi carro ayer, ¿sí? Lavé mi carro ayer. Entonces, ese washed nos indica que ya es pasado. Listo. Now, another verb, call. Cambia a called. Cook, cambia a cooked. Open, cambia a opened. Suena como una T, ¿ok? Como una T, opened, cooked, closed, watched, washed, ¿ok? Entonces, sabemos que los verbos regulares se les agrega un ed al final y suena como una T. Pero estos verbos no se cambian a la loca. Estos verbos no se cambian así a la locura, ¿cierto? Como que ahí, yo creo que no. Estos verbos siguen unas reglas. Y estas reglas son un poquito que es de mucha atención, ¿sí? De mucha atención. Voy a tratar de ser lo más clara, por favor. Si no me entienden, me interrumpen. Por favor, por favor, por favor. Es muy importante que les quede claro. Entonces, sabemos que estos verbos tienen un cambio, ¿cierto? Le agregamos ed para que signifiquen pasado, para que nos sirvan para expresar pasado. Entonces, las reglas son, la primera es, for regular verbs that end in e, o sea, los verbos normales que terminan en e, simplemente le agregamos una d, ¿cierto? Hope, el caso de hope, que es esperar, le agregamos el hoped, la D, y es esperó, ¿cierto? Esperar, esperó. Pues no es, bueno, esperar y esperó. Esa es como la regla más sencilla. Todos los que terminan en E, le agregamos una D. Fácil. ¿Listo? Ahora, for the regular verbs that end in another vowel, para los que terminan en otra vocal, como es el caso de echo, simplemente le agregamos ed. Ok, suena echo and then echoed. Echo, echoed. Ok, todos los que terminan en A, los que terminan en I, o sea, todos excepto pues la E, ¿cierto? Porque la E simplemente le agregas ed. Y para los otros le agregas ed. Alright? La siguiente regla. For the regular verbs that end in a vowel, que terminan en vocal más Y, agregamos id. ¿Ya? Entonces, si a esta I la precede una vocal, entonces le agregamos ed. ¿Ok? Como es el caso de study, entonces le agregamos a studied, como es el caso de, como es el caso de lay, entonces recostarse, entonces también late, simplemente le agregamos ed, solo cuando es precedida por una vocal. Porque miren que acá, en esta, cambia la cosa. Cuando leamos la regla. For regular verbs that end in a consonant, look, the consonant, la R, plus E, plus Y, sorry, aquí está, plus Y, change the Y, cambiamos la Y to I.
Cambiamos la Y por una I latina y le agregamos ed. All right? So, cried, cried. Tienen que prestar atención a la regla. Si la precede una vocal, no se cambia. Si la precede una consonante, sí cambia. ¿Ok? Recuerden que entonces estos verbos pues no se pueden cambiar a la loca. Listo. Siguiente regla. For the regular verbs that end in a consonant, los que terminan en una consonante, plus a vowel, plus consonant, esto es muy importante porque esto se aplica muchísimo. Los que terminan así, consonante. Los que terminan en consonante, vocal, consonante, ¿qué sucede? Para agregarle la D, para agregarle la D, tenemos que doblar la última consonante y agregarle ed. ¿Ok? Solamente en unos casos, ¿sí? ¿En qué casos no? Cuando la consonante es W o cuando es X. Como es el caso de mix. Si ven que cumple la regla consonante, vocal, consonante, pero terminan X y terminan W, entonces a esos no se les aplica. Para el resto, sí. Para el resto, sí se les dobla la consonante. Le agregamos ed. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? Es mucha información, esto igual ahí les queda grabado, cuando se enfrenten a hacer las evidencias, pues esto les va a quedar y voy a estar muy pendiente revisándoles el cambio de los verbos. Listo. Ahora, for regular verbs that have more than one syllable and the last syllable is stressed, double the consonant and add ed. Bueno, pues imagínense que aunque el inglés no tiene tildes, como el español, o como el francés, o como el portugués, no quiere decir que las palabras no tengan fuerza en unas sílabas, en unas partes, ¿cierto? Entonces, nos dice que para estos verbos regulares que tienen más de una sílaba, o sea, que no es, por ejemplo, plan, sino que es regret, que tiene dos sílabas, y la última sílaba es acentuada, o sea, por ejemplo, que tiene fuerza en la última sílaba, sabemos que decimos es regret y no regret, ¿sí? Entonces, cuando tenemos acento en esa última sílaba, le doblamos la última consonante y le agregamos ed. Ahora, si es el caso de, por ejemplo, listen, que tiene el acento en la primera sílaba, no en la última, pero cumple con la regla vocal, la regla consonante, vocal, consonante, pero tiene acento en la primera, entonces no le doblamos. No le doblamos la última consonante. Bueno, eso que es un poquito complicado. Al final, ¿esto cómo se domina? ¿Cuál es la clave para dominar esto? Mucha práctica. Mucha práctica. Sí, y mucha lectura, o sea, simplemente uno cuando conoce el verbo y lo estudia y lo lee mucho y se dedica a practicar todas este tipo de cosas, usted simplemente no se tiene que grabar estas reglas, sino que con la práctica va sabiendo, ay, este verbo es así, este verbo es así, este verbo es así, sin tener que tener en cuenta como, ay, esta regla es la que sigue esto, entonces yo lo muevo así o yo lo cambio así. O sea, mi recomendación es mucha práctica. Mientras uno aprende, pues sí tiene que tener las reglas en cuenta, pero ya después va soltando. Ahora, estos son los regulares. Y los regulares, los que siguen una regla, los que para cambiar siguen una regla. Ahora, los más chéveres, los irregulares, no siguen ninguna regla. Y me parece que son un poquito más fáciles de aprender. No, o sea, que para que denoten, para que se vean, para que signifiquen pasado,
no tienen que agregarle ese de, sino que, por ejemplo, están los primeros, obviamente, que es was, be, que es was y were, que lo acabamos de ver, el verbo to be. El become se convierte en became, el begin se convierte en began, el break se convierte en broke, bring en broach, en build, en buy, bought, en catch, caught, choose, chose, come, came, do, did, draw, drew, dream, dreamt, or dreamed, drink or drank, and drank, drove. Que la clave, no, práctica, mucha práctica. ¿Cómo yo sé cuando uno es regular y otro es regular? No se sabe, simplemente tú debes empezar a estudiar, comprometerte en la comprensión de esto. Bueno, ahora sí empecemos con el tema pasado simple, ¿cierto? Bueno, estamos hablando de pasado simple, pero ya cómo se construyen las frases como tal, teniendo en cuenta los verbos, ¿cierto? Entonces, es en affirmative. I study, el verbo es study, pero como estamos hablando en pasado, so studied. I studied English at Sena, ¿ok? Study es un verbo regular, entonces le cambia por ed. I painted my house. You broke the window. He spoke Spanish in the class. She watched a good movie. I came yesterday. We talked about the proposal and they saw a lion. Guys, esto es afirmativo. O sea, yo estoy afirmando algo y lo estoy haciendo en pasado. ¿Cuál es la fórmula? Subject, verb in past, and complement. All right? Now, let's go for negative. Para negativo, bueno, les tengo una buena noticia. Solamente necesitamos los verbos regulares e irregulares, o sea, en pasado, solo para hablar en afirmativo. Solo para afirmar algo necesitamos los verbos. Para hablar en negativo, ya no necesitamos el verbo en pasado, sino que lo necesitamos en su forma básica, ¿ok? So, para su forma básica, entonces, study, paint, break, speak, watch, come, think, and see. Forma básica es como decir presente, ¿sí? Pero entonces, ¿por qué? Porque ese verbo no cambia para negativo, porque ese verbo se queda en su forma básica para negativo. Pues porque tenemos un auxiliar. Un auxiliar es una palabra que nos ayuda, que nos socorre, que nos indica algo. No necesariamente traduce algo. No necesariamente un auxiliar traduce algo. Simplemente es como una señal, un indicador que, por ejemplo, I didn't or did not study English at Sena. Para negar, lo único que tenemos que tener en cuenta es el didn't. Did not or didn't. ¿Ok? Ese es un auxiliar que no lo metieron ahí porque así son las cosas en el inglés. Right? Entonces nos dice, I did not study English at Sena. I didn't study English at Sena. ¿Ok? Esa es la forma de negar, ese es el no en pasado, didn't, no en pasado, ¿ok? Si no lo pones, pues nos queda mal, porque es el que nos indica pasado, ¿ok? Verb in form, bueno, en base form, ya sabemos que el verbo en su forma básica no cambia y el complemento. So, aquí, I didn't paint my house. You didn't break the window. He didn't speak Spanish in the class. She didn't watch a good movie. He didn't come yesterday. We didn't think about the proposal and they didn't see a lion. ¿Ok? Ese es el auxiliar que necesitamos para hablar en negativo. All right? Now, for questions. Para pregunta.
Para preguntas, si se dan cuenta, siempre vamos a cambiar la posición. Lo mismo pasa con el was y where. Cambian a la primera parte, se van a la primera parte de la frase. Y lo mismo pasa aquí con este did, con este auxiliar. Se nos van para la primera parte de la frase. Entonces, para preguntar queda, did I paint my house? Miren que el verbo queda también en su forma básica. O sea que el verbo en pasado solo lo necesitamos para afirmativo. Ajá. Para negativo y para interrogativo lo usamos en su forma básica. Vean, aquí está: study, paint, break, speak, watch, come, think, and see. Okay, so for example, bueno, aquí nos dice que, did I paint my house? Yes, you did. No, you didn't. Did you break the window? Yes, I did. No, I didn't. Did he speak Spanish in the class? Yes, he did. No, he didn't. Did she watch a good movie? Yes, she did. No, she didn't. Did it come yesterday? Yes, it did. No, it didn't. Did we think about the proposal? Yes, we did. Or no, we didn't. No es que vayan estas dos juntas, no. O sea, ahí están los dos ejemplos de cuáles son las dos posibles respuestas, de sí o no. No es que vayan las dos juntas. Did they see a lion? Yes, they did. No, they didn't. Ese es pasado simple. Pasado simple, afirmativo, negativo y pregunta. Voy muy rápido. Cuéntenme cómo van. Algunas personas, ¿hay alguien de aquí del grupo que está en el grupo de WhatsApp? Cuéntenme. Es que me parece que yo no tengo autorización para agregar participantes, porque yo no lo creé. Teacher, no estoy en el grupo para poder ser administradora. Solamente está ese chico Emanuel y no sé, para decirle que por favor, bueno, voy a escribir aquí en WhatsApp. Por favor, escríbanme el número en el chat de las personas que quieren ingresar. Yo lo mando al grupo y la persona, bueno, el administrador que se encargue de agregarlos. Muy bien. Chicos, pregunta. Dice Alexandra que es claro, pero que al momento como de trabajarlo ya se complica un poco, ¿cierto? Ya voy a escribir acá. El último fue Daniel Olaya, listo. Ya si necesitan más. Listo. Ya hice lo que está en mis manos. Bueno, chicos, continuemos. Esto en cuanto a pasado simple. Esto en cuanto a pasado simple, ya vamos a ir a las evidencias para que ustedes me digan, bueno, ¿y esto en dónde lo aplico? Pues ya nos vamos a dar cuenta en dónde. Igual, toda esta misma información está en... Muchas gracias, Paola. Toda esta información está en los materiales de apoyo. Esto mismo está en la guía de aprendizaje. Entonces, yo les recomiendo muchísimo que si usted realmente quiere dominarlo, haga todos estos ejercicios, aproveche todo este material para que practique, ¿sí? Yo les envié esto que les corrige ahí mismo en la página para que ustedes estén dando cuenta si están entendiendo o no están entendiendo. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a hablar otro gruesito de los temas gramaticales. El resto es vocabulario, chicos. O sea, lo demás de la actividad y la guía es puro vocabulario, ¿sí? Entonces, los gruesos temas gramaticales son pasado simple, verbo to be, que lo acabamos de ver, y seguimos con los conectores.
Estos conectores, sí, la verdad, pues es un poquito más de comprensión y de práctica al momento de realizarlo, ¿cierto? Listo. Entonces tenemos conectores, los conectores más importantes, estos son los más, hay muchísimos más, pero los que necesitamos ahora aprender al principio son solamente so, because, although, and but, ¿ok? But, revisen pronunciación aquí que no es but, sino but, ¿ok? So, connectors are words that join, que conectan, que unen frases, phrases, sentences, or paragraphs, especially to talk about the relationship between ideas, especialmente para hablar de la relación entre ideas, ¿ok? Entonces, tenemos que, Jesus, but, espérame un segundito, yo cierro. Listo, entonces tenemos que but, la primera, you can use but to show contrast, para demostrar contraste, ¿ok? To connect sentences of equal importance, para conectar frases de importancia igual, and to introduce an opposite idea, para introducir una idea opuesta. Es el pero, ¿ok? El but es el pero. So, Andrea is rich, but Carl is poor. I play the guitar, but she plays the flute. She wanted to leave, but I wanted to stay. ¿Ok? Esto es para lo que nos sirve, para contrastar, para conectar ideas de importancia igual y para introducir una idea opuesta. ¿Ok? This is but en español, pero. So can be used as a conjunction, una conjunción to express result, para expresar un resultado, consecuencia o decisión. Result, consequence, or decision. ¿Ya? So he's very smart. Él es muy inteligente. So he got a job. Ese so en español, pues, podría ser un por eso, entonces, por consecuencia, ¿sí? Entonces, he's very smart, so he got a job. He didn't go to work. He didn't go to work. Él no fue al trabajo. So he got fired. Entonces, lo despidieron. So he got fired. I needed to go to the office. So I called a taxi. Necesitaba ir a la oficina. Entonces, llamé un taxi. Okay, so works for result, consequence, or decision. Express result, consequence, or decision. Now, next one, it says because. Because es la respuesta de ¿por qué? ¿Por qué? Okay, es la respuesta. El por qué junto de nosotros, el pegado. So, because is used to provide a reason or explanation. Es usado para dar una razón o una explicación. I didn't go to school because I was sick. Yo no fui a la escuela porque estaba enferma. I didn't go to school because I was sick. She wanted to go home because she had a headache. Quería irse para la casa porque tenía dolor de cabeza. All right? Y although is used to express objections about someone or something. Expresar objeciones acerca de algo o de alguien. Okay? He failed the test, although he studied very hard. Entonces, él perdió el examen, aunque había estudiado muy duro. The conference was good, although there were parts I didn't understand. La conferencia estuvo muy bien, aunque hubo partes que no entendí. All right. Estos son los conectores más importantes y son los fuertes que tenemos que revisar en el material. Listo, esos son los conectores. Ahora,
El resto del material es vocabulario, eso sí se los dejo a ustedes, que se sienten muy juiciositos, con su diccionario en mano y le saquen jugo a todas esas, a todas ese vocabulario. Ahora vamos a ir a una parte muy importante, que es las evidencias, ¿sí? ¿Cuáles son las evidencias que debemos presentar para aprobar estas exchange program? This one right here. Bueno, están viendo mi pantalla, ven en estos momentos la guía de aprendizaje. No, señora. Ay, Dios mío. Ustedes estaban viendo mi presentación, ¿cierto? Sí, profesora. Ay, bueno, no. Ay, ya estaba asustada. Bueno, a ver, entonces yo como voy a presentar, volver a presentar, nueva ventana, esta guía de aprendizaje. Listo. Entonces aquí les voy a presentar la guía de aprendizaje, cuáles son las evidencias que ustedes deben cumplir. Ahora, ¿sí me ven? Sí, ¿cierto? Sí, profesora. Entonces, ¿cuáles son las actividades que deben realizar ustedes, las evidencias que deben entregar después de haber revisado el material de apoyo, el material de aprendizaje, todo lo que ustedes tienen para estudiar? Deben ir entonces a la evidencia número 1, que se llama What did I do yesterday? ¿Qué hice ayer? ¿Qué hice ayer? Entonces, en esta evidencia, usted deberá escribir al menos 10 acciones que hizo o no hizo en un día típico, ¿sí? En el documento, o sea, acá se refiere que puede basarse en imágenes presentadas en el documento descargable. El documento descargable es simplemente el material de apoyo, ¿sí? Acciones que usted hizo o no hizo en un día típico. Entonces, por ejemplo, pueden decir ayer, o pueden describir el día de ayer, ¿cierto? Entonces usted va a seleccionar 10 acciones que hizo, 5 que no hizo y 5 que sí hizo, ¿sí? Entonces va a decir, por ejemplo, la acción número 1, I studied, bueno, si la va a hacer mañana, entonces puede poner, I studied English yesterday. Ayer tú estudiaste inglés conmigo. Ojo, tienen que poner los verbos en pasado, ¿ok? Deben poner los verbos en pasado. Ahí es donde ustedes me tienen que demostrar, por favor, no más copy-pegue, no más copy-pegue. Si usted se está esforzando, si usted le está sacando tiempo, si usted realmente tiene ganas de aprender y de estudiar, hágalo. Sáquele tiempito. Entonces, puede hacer 5 afirmativas y puede hacer 5 negativas, lo que no hizo. Entonces, por ejemplo, no fue al gimnasio, no encontró tiempo para ir al gimnasio, no se ejercitó. Entonces usted dice, I didn't go to the gym. I didn't study English. I didn't work. I didn't go to the office. Bueno, esa es la evidencia número 1. Acá nos indica esta guía de aprendizaje. Esto todo está en la guía de aprendizaje. Nos indica pues cómo adjuntarla. Ahora, la siguiente, esa es la primera, vamos por la segunda. Es una actividad interactiva. Esta aquí es una recomendación que les hago, por favor, muy encarecidamente. Esperen a que la actividad interactiva se acabe. Y cuando usted termine, dele cerrar, confirmar. O sea, lo último es cerrar, confirmar, porque a unas personas no les está cargando la evidencia, no se las están calificando porque no, o sea, ven que pasaron y cerraron la pestaña. No, por favor, da a finalizar, concluir, confirmar, listo, o sea, todo, o sea, hasta el final, ¿ok? Para que por favor les cargue. Teacher, esa Señora. actividad yo la hice y entonces no me sale finalizar, sino que solamente se me queda en blanco y ya, no sé. Y también en la actividad número 1 también me pasó así. ¿Y te la calificó? Sí, pero no me Ah, sale. bueno.
Si te la califica, listo. Sino que es que de pronto hay personas que están cerrando antes y me están preguntando, teacher, ¿qué pasó? Porque la actividad interactiva no me está calificando, no me calificó alguna cosa. Y es por eso, porque no esperan hasta el final y se nos complica la cosa. Y se nos complica entonces, pero revisen de una vez si en el centro de calificaciones se las calificó, ¿ok? Si no, me escriben o la vuelven y la hacen hasta que se las califiquen. ¿Listo? Por favor. Bueno, esa es una interactiva. Después vamos con Memorable Moments. Y este es un foro. El foro ya está habilitado. Ya incluso pues algunas personas ya respondieron, ¿cierto? Entonces, en esta evidencia de aprendizaje usted deberá grabar un archivo de audio. Óyeme pues, un archivo de audio lo pueden hacer a través de PowerPoint que tiene para grabar notas de voz, o lo pueden hacer a través de un video, o pueden adjuntar un video a YouTube y simplemente me comparten el enlace en el foro. Bueno, la verdad es que opciones hay muchas. Creo que para el foro también hay opción de grabar audio. ¿Y qué es lo que usted debe hacer? Hay unas preguntas en el material de apoyo, o sea, hay en la evidencia, perdón, en la evidencia que usted, opcionales que usted puede responder, ¿cierto? Por ejemplo, una pregunta es, Where did you go on vacation? ¿A dónde fuiste a vacaciones? Where did you go on vacations? Entonces, yo en el audio debo darme cuenta que tú estás usando el verbo correctamente. Entonces, I went to Santa Marta. What did you do on vacation? I swam, I surfed. Where did you stay? I stayed in a beautiful hotel. Entonces, usted me va a describir oralmente sus últimas vacaciones. ¿Ok? En el material de evidencia está las posibles preguntas que usted, o sea, ni siquiera tiene que pensar en las preguntas. Obviamente tiene que pensar en las respuestas, pero se puede basar en esas preguntas. Listo. Son más o menos 10, 15, y ahí pues en eso es el audio. Listo. Teacher, pero es que esa pronunciación, no sé qué. Bueno, en Google hay una herramienta muy buena de traductor que le pronuncia a usted las palabras. Entonces usted también se va a sentar, va a asegurarse de que está pronunciando bien y practica con esa herramienta de Google. ¿Ok? Simplemente me parece que se llama el traductor de Google. Usted lo escribe la palabra y ahí aparece abajito un icono, pues como una bocinita. Usted le da clic ahí y ahí puedes pronunciar. Listo, esa es la tercera evidencia. La cuarta evidencia se llama My Favorite Vacation. Y esto es en el blog. Entonces usted en el blog va a crear una entrada y va a describir sus vacaciones favoritas. Puede usar incluso esto de Memorable Moments, los mismos puede usar para My Favorite Vacation. No tengo ningún inconveniente. Si usted le quiere, el blog tiene opciones para adjuntar imágenes, el blog tiene, incluso pues me puede mostrar usted en sus vacaciones, obviamente con sus descripciones, ¿cierto? Con la descripción de todo esto. Esas son las evidencias, sí, esas son las 4 evidencias. Uno es un foro, el otro es el blog, el otro es el arte, la interactiva, y ya, chicos, muy fácil, muy fácil. Hay que tener en cuenta entonces la pronunciación del verbo, hay que tener en cuenta el vocabulario, cómo se transforma el verbo, si vas a preguntar, si vas a negar, si vas a afirmar. Hay que tener en cuenta esto que yo les mencioné. Ahora, chicos, más preguntas. Pregúntenme. Ya hablamos de las evidencias, de las que deben presentar, ya hablamos del tema gramatical, que es lo que más de pronto se nos dificulta. Y lo que sigue en la agenda son preguntas. Los escucho, soy todo oídos. Hola, buenas noches, profesora. Buenas noches, Lenny, ¿cómo estás?
Bien, gracias, profe. Con una preguntita que no me quedó claro. ¿La actividad de la grabación tiene que ser un video o solo puede ser un audio? Ah, no, puede ser un audio, claro que sí. Yo lo Ah, digo porque de pronto a las personas les queda más fácil hacer un video bueno, o no saben de pronto de cómo, o acuerdo. sea, estoy dando opciones, infinitas opciones, yo solo lo quiero escuchar. Por favor, otra cosita, que no se escucha pues que está leyendo literal, de pronto que usted de pronto tuvo tiempo de hacer una introspección, ¿sí? O sea, que usted tuvo tiempo de asimilar cada frase y usted sabe lo que está diciendo y no está simplemente repitiendo palabras así como leyéndolas, ¿sí? Eso me decepcionaría mucho. No sé qué será Bocaru. Gracias, profe. Listo, Daniel, Daniel, con gusto. Daniel, no sé qué es Bocaru. Pero, chicos, muy Teacher, importante, señora. en los celulares hay una aplicación que se llama grabadora. Uno lo puede grabar y se lo puede enviar a su correo. Puedes. Eso les iba a decir. Eh, la plataforma adjunta audios, la plataforma adjunta todo tipo de formatos, ¿sí? Traten hasta lo imposible, hagan hasta lo imposible para que por favor en la evidencia quede guardada. Eh, porque yo recibo 18.000, 80.000 correos diarios y si yo les digo que me los envíen al correo, pues de pronto hasta me queda uno porque me toca que pasar manualmente las notas, o sea, la aprobado o el no aprobado, ¿sí? Entonces, yo más bien, si alguien definitivamente tuvo un inconveniente, o sea, le quedó imposible literalmente adjuntarlo, me dice, pero si puede adjuntarlo, se lo agradecería muchísimo, muchísimo y nos evitamos de pronto vueltas inconvenientes. Listo. Eh, sí, también lo pueden convertir a MP3. Mejor dicho, graben el audio y cacharríele cómo subirlo, ¿sí? Yo estoy segura que en la plataforma usted puede adjuntar cualquier tipo de formatos, de audio, de imagen, de video, de todo, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Señora. Jenny, no te escucho. Si quieres, escribes mejor la pregunta en el chat. Bueno, ¿alguien tiene otra duda? Bueno, chicos, yo creo que eso es todo. Espero que en el transcurso me dejen muchas preguntas en el foro eh, para yo poder, pues, como que si tiene algún inconveniente, eh, me escriban, díganme por favor. Listo, yo trato de ser lo más diligente con las respuestas. Espero entonces tengan una noche y estamos conversando. Espero que los agreguen al WhatsApp en el grupo y quedo muy atenta. Listo. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo lunes, yo creo que a esta misma hora. Bye bye, teacher. Hasta luego. Bye bye. See you later. Good night. Well, good evening, everyone. Bye bye.